¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que hemos recibido, Señor, y siempre dándote a ti, Señor, el primer lugar, nuestra prioridad, que seas tú, Señor, hablándonos en esta noche, que seas tú, Señor Jesús, trayendo palabra a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos traigas frescura, fortaleza y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase en esta noche. Es nuestra séptima clase de Poseer la Tierra. Y bueno, nos quedamos vimos el escudo de la fe. Vimos el escudo de la fe y vamos a continuar en donde nos quedamos. Bueno, vimos el inciso B, que fue la duda, y ahora vamos a terminar con un último inciso que nos hizo falta, ¿ok? Y vamos a anotar ahí el inciso C, que es miedo, y vamos a poner miedo, 2 puntos, la antítesis de la fe. O sea, entre paréntesis, lo contrario a la fe, ¿verdad? Eso es el miedo. La antítesis de la fe, lo contrario a la fe. Y vamos a ver una escritura como referencia en Proverbios, capítulo 29. ¿Puede repetir? No lo entendí. No entendí lo que dijo. Proverbios 29, 25. Es el inciso C, que es el miedo. La antítesis de la fe, que es lo contrario a la fe. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Uno de los ataques del enemigo es infundir miedo, como hablamos ahorita con el pastor Gama, y es uno de los ataques del enemigo, y pues hay muchos cristianos que todavía viven atemorizados, con miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a diferentes circunstancias. Sin embargo, la fe es la que nos protege por completo. Debemos de tomar siempre el escudo de la fe para protegernos y no caer. Vamos a ver un inciso. El inciso A sobre este punto de la fe, que la fe nos protege. Escriban primero, la fe nos protege por completo al hombre. Debemos tomar el escudo de la fe para protegernos y no caer. Ahora vamos a ver el inciso A. Y como inciso A vamos a escribir la fe es un escudo que nos protege de la cabeza a los pies. El inciso B dice, extermina los dardos de fuego. Y como inciso C, vamos a poner, la fe resiste activamente al enemigo. Primera de Pedro 5:9. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de Perdón, peligro. pastor. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 5:9.
Gracias. Hemos pasado situaciones de peligro, de escasez, y hemos visto la mano de Dios. Y cuando nosotros vemos la mano de Dios, es por la fe que tenemos en Él. Entonces vamos a ver cómo podemos usar el escudo de la fe. ¿Cómo usar el escudo de la fe? Pues la manera en que nosotros podemos usar este escudo es leyendo y memorizando la palabra de Dios, pasando tiempo con Dios y llenando nuestra mente de la verdad sobre Él. Esa es la manera como nosotros podemos usar el escudo de la fe. Lo último que dijo, ¿cuál fue? Leyendo y memorizando la palabra de Dios, pasando tiempo con Dios, llenando nuestra mente de la verdad sobre Él. Y vamos a ver una última escritura de referencia, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros usamos nuestro escudo de la fe, nosotros podemos nosotros poder resistir estos dardos del enemigo y siempre recordando las promesas de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre esta escritura la debemos de tener presente. ¿Ven? Ahora sí vamos a continuar con el segundo, otra arma, el yelmo. El yelmo de la salvación. Vamos a seguir con esta arma. Ya nada más nos van a quedar 2 armas para concluir con este tema. Vamos a seguir con este que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, o en nuestros tiempos sería el casco que usan los que juegan fútbol americano, ¿sabe cuántas muchas personas que utilizan también este casco como protección en diferentes áreas, diferentes trabajos? Se usa el yelmo, que sería el casco. Y bueno, el casco protege la cabeza, específicamente el yelmo de la salvación, que es el casco, protege nuestra cabeza, y esto está enfocado en la mente. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Por eso es que es el yelmo de la salvación. Nosotros hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esta certeza y con nuestro corazón lleno de gratitud. Nosotros podemos tomar esta escritura también que nos habla en 1 de Pedro 2:9, que dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿Podría usted, repetir si es la cita? 1 de Pedro 2:9, cuando nosotros leemos esta escritura, es una escritura maravillosa porque el Señor nos dice que como hijos de Él, nosotros somos este linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, si nosotros tenemos bien puesto el yelmo de la salvación, nosotros sabemos que somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. Y como hijos de Él, todas estas promesas que están escritas en la Biblia son para nosotros. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito como hijos de Dios. No debemos de permitir que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo. Y pueden anotar ahí Gálatas 3, nada más como referencia, y luego pueden leerlo en casa.
Nadie nos puede arrebatar esa salvación. Estábamos escuchando al pastor Gama hace un rato y nos hablaba un poco acerca de la salvación. Y una vez salvo, siempre somos salvos. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces tienes que saber que tú ya eres salvo. Y esa salvación, Satanás no las puede arrebatar. Vamos a ver formas en que ataca el enemigo, inciso A, la mente. Inciso A, la mente. El campo de batalla del pensamiento, debe estar sometido a la voluntad de Dios. El campo de batalla del pensamiento debe estar sometido a la voluntad de Dios. La otra vez les comentaba que la mente es como un caudal de agua, es como una presa, ¿verdad? Que tiene límites para no desbordarse. Pero cuando nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios controle, entonces va a haber un caos, ¿no? Porque no va a haber un límite que pueda resguardar toda esa agua, que en este caso todos estos pensamientos. Entonces debemos de dejar que Dios gobierne nuestros pensamientos. Inciso B, la mente carnal opera en la carne. La mente carnal opera en la carne. Romanos 8:6. Ok, vamos a inciso C. La mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad. La mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad. Efesios 4:18. Esta escritura dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Perdón, Paz, ¿me puede repetir la cita bíblica? Efesios, ¿qué? 4:18. Una mente que no ha sido renovada se mantiene en la oscuridad a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza del corazón. Esto de su corazón, estos que tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios, no echan mano de la nueva vida en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, hay muchos cristianos que no han dejado que el Señor tome control de sus pensamientos, de su mente, y entonces han vivido, pero en el cristianismo, pero con un entendimiento entenebrecido todavía, no han dejado que el Señor gobierne sus vidas y eso hace que el corazón se endurezca. Entonces tenemos que dejar siempre que Dios tome nuestras mentes para que entonces nosotros podamos vivir esta nueva vida en Cristo, la nueva vida que Dios nos ha dado. Y escriban esta escritura, Filipenses 4, del 8 al 9. Dice esta escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ahora nosotros como
como cristianos, como hijos de Dios, ¿en qué tenemos que pensar? Esta escritura es clarísima y a mí me gusta mucho esta escritura porque nos dice, ¿no? Como cristianos debemos de pensar en todo lo puro, en todo lo amable, porque la naturaleza humana se inclina siempre a pensar más en lo negativo que en lo positivo. Siempre, siempre nosotros como seres humanos nos inclinamos a pensar más en lo negativo que en lo positivo. Por eso es que el apóstol aquí nos habla y nos está diciendo, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. ¿Y por qué? Porque a veces es muy, siempre es más fácil que pensemos en lo negativo que en lo positivo. Cuando empezamos a tener algún pensamiento negativo en nuestra vida, siempre debemos de parar, como cuando empezamos a agarrarle coraje a alguien, a una persona, o por ejemplo, podemos pensar en la amargura, en los celos. Empieza todo aquí en la mente. Empieza todo aquí, empezamos a hablar y seguramente lo dijo por mí y seguramente le caigo mal por esto, por lo otro. Y empezamos a dar cabida a los malos pensamientos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que quitar todos esos pensamientos de nuestra vida y dice el apóstol Pablo aquí nos dice, piensa en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Y me gusta cómo termina porque dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, cuando nosotros damos cabida a los malos pensamientos, los malos pensamientos pueden ser como estos pájaros que pueden estar revoloteando arriba de nuestra cabeza, pero no pueden hacer nido en nuestra cabeza. Entonces, pueden estar ahí, pero si nosotros empezamos a pedirle al Señor que tome control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, entonces, y empezamos a dar lugar a todo lo puro, a todo lo justo, a todo lo honesto, entonces no vamos a dejar que estos malos pensamientos crezcan, sino al contrario, vamos a dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Así que si tú por ahí estás en una situación en donde los malos pensamientos llegan a tu vida, ya sea celos, amargura, estás pensando mal de alguien, alguien tú sentiste que te hizo algo y estás acumulando estos malos pensamientos, entonces tienes que pedirle al Señor que tome control de tu vida y pedirle al Señor que gobierne tu vida y entonces la paz de Dios va a estar contigo y va a gobernar todo tu ser. Pensar en lo verdadero y puro y amable no es lo natural del hombre, pero si dejamos que el Espíritu de Dios gobierne en nosotros, entonces vamos a ver que siempre vamos a combatir esos malos pensamientos con los pensamientos de Dios, con los pensamientos puros. Y esto nos lleva siempre a que nosotros debemos de pensar antes de hablar, debemos de tener una mente renovada. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que no piensan antes de hablar y al hablar lastiman, ofenden o son imprudentes por no dejar que el Espíritu de Dios gobierne su vida? Entonces, antes de hablar, tenemos que pensar, porque el apóstol Pablo dijo, en esto pensar, ¿verdad? Piensa en lo verdadero, piensa en lo puro y amable. Entonces, antes de nosotros hablar algo, tenemos que pensar si esto es de Dios o no es de Dios. Si esto va a herir, va a lastimar a alguien, mejor me quedo callado, mejor soy prudente en mis palabras para no lastimar a alguien. Entonces, no debemos dejar que la ira, la contienda gobierne nuestra vida. Hay personas que rápido se enojan, rápido hablan y lastiman y luego dicen, ay, no debí de haber dicho esto o lo otro. Y son personas que se apresuran a hablar, que no piensan primero antes de hablar. Entonces, esto también lo podemos nosotros
por ejemplo, en casa con nuestros hijos, antes de nosotros enojarnos y lastimar a nuestros hijos, primero debemos de pensar en que nuestras palabras no vayan a lastimar. Dios debe de gobernar nuestra vida. Vamos como punto número 2, la salvación incluye la mente. Inciso A, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Voy a repetir. Número 2 es la salvación de Dios incluye la mente. Inciso A, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y vamos a escribir esta escritura de Efesios 4:23 como referencia, que solamente dice eso, renovaos en el espíritu de nuestra mente, para tenerlo siempre presente. El Señor nos manda a que renovemos el espíritu de nuestra mente. Si tú te das cuenta, esta es una palabra que es imperativa, es una orden. El Señor nos los dice a nosotros, renovaos el espíritu de nuestra mente. O sea, ese trabajo es nuestro, ¿verdad? Estar renovando el espíritu de nuestra mente. Vamos a inciso B, liberación. Liberación de la memoria de los recuerdos del pasado. Inciso B, liberación de la memoria de los recuerdos del pasado. Liberación de la memoria de los recuerdos del pasado. Filipenses 3:13. Miren lo que escribe aquí el apóstol Pablo acerca de esta escritura. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y aquí me gusta mucho cómo dice el apóstol Pablo, porque él dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y aquí está la clave, olvidando lo que queda atrás. Y cuando habla de olvidar, no es que totalmente, o sea, que lo vas a olvidar, porque va a estar siempre, tus recuerdos van a estar ahí presentes, pero cuando un recuerdo en nuestra vida ya no causa ningún dolor, ningún enojo, ninguna ira, quiere decir que ya el Señor ha renovado nuestra mente y que hemos sido libres de estas memorias del pasado. Hay personas que constantemente traen a memoria el pasado y recuerdos de su niñez y dicen es que mi papá me maltrataba, yo soy así porque mi papá me pegaba, me hacía esto, me hacía lo otro y constantemente están trayendo a memoria esto. Pero aquí el apóstol Pablo dice, yo no pretendo alcanzarlo todo, dice, pero hago algo y olvido y dejo atrás todo aquello y me extiendo hacia lo que hay adelante. ¿Qué es lo que hay adelante? Pues lo que Dios ya nos ha dado, la salvación, nuestro crecimiento en el Señor, nuestra fe, la paz, los frutos que el Señor nos ha dejado en nuestra vida, que si antes éramos impacientes, ahora Dios nos ha dado paciencia, que si antes éramos intolerantes con la gente, no tolerábamos nada, en nuestra vida nos enojábamos, bueno, ahora ya Dios ha traído mansedumbre, ha traído gozo, ha traído paz. Entonces, es en esto en lo que nosotros nos debemos extender hacia adelante, en lo que el Señor nos ha enseñado. Hay otra escritura que habla de esto, Isaías 43:18. Isaías 43:18 y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Entonces, nosotros debemos ya todo el pasado, todo lo que pasó, tú se lo tienes que dejar al Señor. Tú no puedes vivir guardando rencor, guardando odio y puedes
pasar años y años y tú seguir con esa falta de perdón, sino al contrario, debes de dejar atrás estas cosas pasadas y ya no traerlas, dice el Señor, ya no traigas a memoria estas cosas antiguas, porque el Señor ha hecho algo nuevo en tu vida. El Señor ya te ha dado la salvación, te ha dado una nueva vida, te ha dado paz, te ha dado gozo. Entonces, el Señor ha hecho cosas nuevas en ti. Inciso C, liberación de la cautividad producida en la mente, liberación de la cautividad producida en la mente por medio del ocultismo y los cultos. Parece que hoy estoy un poco sincronizada con el pastor Gama porque él también habló algo de esto. Entonces dice este inciso C, liberación de la cautividad producida en la mente por medio del ocultismo y los cultos. ¿Qué es esto? Bueno, que antes sin Cristo, sin tener a Cristo, ¿cuántos no fuimos a consultar el tarot, lectura de cartas, cosas, ¿verdad? Como jugar la cuija y tantas cosas? Bueno, que hubo una cautividad en la mente, en nuestros pensamientos, porque abrimos puertas. Y sin tener nosotros la salvación en nuestra vida, pues hubo ahí una atadura. Entonces, para que nosotros podamos ser libres de esto, cuando venimos al Señor, primero tenemos que reconocer, tenemos que traer un arrepentimiento genuino en nuestra vida y, muy importante, nosotros cerrar esas puertas. Esas puertas, Dios no es que no las pueda cerrar, pero es que esas puertas no las abrió Dios, sino que nosotros mismos las abrimos. Entonces, como Dios nos ha dado libre albedrío, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión y cerrar esas puertas, decirle, Señor, yo en algún tiempo pequé contra ti, consulté las cartas, el tarot, hice tantas cosas, Señor, pero ahora yo vengo delante de ti y reconozco y me arrepiento. Y yo cierro con todas estas puertas que abrí y renuncio a todo esto en el nombre de Jesús. Y entonces Dios, con su palabra y con sus promesas, Dios nos trae liberación a nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de reconocer con la autoridad que Dios nos ha dado, porque no es en nosotros mismos, no es por nosotros mismos, sino es con la autoridad de Dios. Vamos a ver otra armadura, la espada. Anoten ahí la espada, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. También es la espada del Espíritu. ¿Verdad? Ahí, esta es la única arma de ataque. Las otras, más bien, las otras armas que nosotros vimos son defensivas, son para defendernos, pero la espada, que es la palabra de Dios, es la única arma que nosotros tenemos de ataque, para atacar al enemigo. Y la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105, Él es lámpara, es a nuestros pies, ¿verdad? Su palabra y lumbrera nuestro camino. Él es el que ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. Estas mentiras y engaños que el enemigo nos pone. Y a la misma vez que nosotros atacamos con la verdad. Así que la espada es nuestra arma de ataque. Ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 4, 12.
Es viva, es eficaz, poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros vamos a combatir estos malos pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. El diablo siempre va a intentar engañarnos, pero si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, vamos a poder afirmarnos en la verdad de Dios. ¿Okay? Vamos a ver, número 1, las formas que ataca el enemigo. Inciso A, las formas que ataca el enemigo. Inciso A, y esta es una pregunta. ¿De veras lo dijo Dios? ¿De veras lo dijo Dios? El enemigo siempre va a querer atacar con la misma palabra, porque ustedes saben que Satanás y sus demonios se conocen la palabra de Dios. Disculpe, Paz, dijo las formas que ataca el enemigo. Luego dijo inciso A. El inciso A ya lo dijo. ¿De veras lo dijo Dios? Así, ese es el inciso A. Es una pregunta. El enemigo ataca con la misma palabra. Y vamos a ver Génesis 3:1. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí vemos que Satanás siempre va a ser bien astuto y él siempre va a querer usar la palabra para él atacar, como diciendo, Dios dijo esto. Y él siempre va a querer cambiar la palabra de Dios a su favor. Satanás siempre va a querer cambiar la palabra de Dios a su favor. Vemos que Satanás es astuto. Y así como Satanás le habló a la mujer en el Edén, por medio de la serpiente, Satanás siempre va a querer cambiar la palabra de Dios. Mateo 4:5-7. ¿Recuerdan esta escritura cuando el diablo llevó a la santa ciudad? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Está hablando cuando Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu para que fuera pasado por esta prueba, por el enemigo, y vemos que Satanás siempre va a usar la palabra de Dios, porque ahí Satanás dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí estamos viendo que Satanás está usando la palabra, lo que estaba escrito. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos cómo el Señor lo contraataca con la misma palabra, ¿verdad? Porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a ver, inciso B, tuerce y distorsiona la palabra. Inciso B, tuerce y distorsiona la palabra. Satanás tuerce la palabra. Y no sé si ustedes alguna vez han escuchado a alguna persona o a predicadores o falsos profetas que están a la orden del día y luego dicen, el Señor me dijo, y empiezan a dar alguna palabra acomodándolo a su propia conveniencia, como pues estos de la doctrina de la prosperidad y todo esto. Y así es Satanás, él siempre va a torcer y distorsionar la palabra de Dios. Y cuando gente dice, Dios me dijo, hay que tener mucho cuidado y realmente ver, ¿verdad?
que realmente sea la palabra de Dios, porque sabemos que Satanás siempre anda distorsionando la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios 11, 14 al 15. Como referencia de este punto, y dice esta escritura, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, la palabra de Dios también confronta a estos ministros, falsos profetas, cuando empiezan a hablar en nombre de Dios y que no es así. Hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos enseña que va a venir una gran confrontación de Dios a estas personas si no se arrepienten. Entonces, siempre que alguien dice, Dios me dijo esto, hay que venir, hay que realmente pedirle a Dios discernimiento y realmente discernir si es de Dios o no es de Dios. Vamos al inciso C. Roba la palabra del corazón de quien la escucha. Acuérdense que estamos viendo los ataques del enemigo. Inciso C. Roba la palabra del corazón de quien la escucha. Y vamos a escribir ahí Mateo 13, 19. Mateo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y este es un ejemplo de lo que Satanás hace. Cuando muchas veces estamos ahí sentados en la iglesia escuchando la palabra de Dios y estamos recibiendo palabra de Dios, pero no hay un verdadero entendimiento de la palabra, Satanás siempre va a venir y va a querer robar, va a robar lo que ya Dios ha sembrado en el corazón. Y muchas veces esto pasa, de repente tú recibiste una palabra de Dios y está ahí la palabra, pero sales y de repente viene Satanás con algún enojo, algo pasó en casa, una mala noticia, te enojaste ibas manejando y se te metió un carro o algo, y Satanás siempre va a usar algo para robar esa palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Y de repente, ¡pum!, ya se fue la palabra que Dios sembró en tu corazón porque no entendiste con la sabiduría de lo alto, ¿verdad?, que nos habla Santiago. Y entonces Satanás viene y roba esa palabra que Dios ha sembrado en el corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, cuando escuchamos la palabra de Dios, realmente entenderla. Por eso es que debemos de estar siempre atentos a la palabra de Dios. A veces en la misma iglesia, a veces nosotros estamos ahí escuchando la palabra de Dios y ya nos dio ganas de ir al baño, teníamos sed, nos salimos y de repente, por no entender la palabra de Dios, nos perdimos de algo que Dios nos estaba hablando. Por eso es que es importante cuando estamos en la iglesia poner atención. Siempre oramos antes de escuchar la palabra de Dios para que haya ese entendimiento de su palabra y que Satanás no venga después y robe la palabra que Dios siembra en el corazón. Entonces vamos a ver inciso D, otro ataque del enemigo. Y vamos a escribir con la doctrina de demonios. Con la doctrina de demonios. Bueno, este inciso va muy ligada al inciso B. Con la doctrina de demonios, dice este inciso. Este es el inciso D, pero va muy ligada al otro inciso que vimos. Dice, como la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad, falsos profetas, cuando la doctrina, la palabra de Dios no se habla con verdad, sino que al contrario, no se disfraza a la propia conveniencia.
Entonces, esta es una doctrina de demonios porque no se está diciendo la palabra como Dios nos enseña con verdad. Siempre Satanás va a querer sacar un texto de su contexto para entonces confundir, para traer confusión a las personas. Entonces, nosotros debemos de cuidar siempre esto y vamos a escribir la escritura de referencia primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Esta escritura dice, Dios busca verdaderos adoradores y Dios es el que conoce el corazón, ¿verdad? Siempre Dios va a buscar verdaderos adoradores. Cuando nosotros estamos buscando a Dios genuinamente, Dios nos va a librar de esta doctrina. Siempre que busquemos a Dios verdaderamente, el Señor nos va a librar de las falsas doctrinas. Vamos a ver como número 2, o es el número 3, creo ya, ¿verdad? No. No, es el número 2, si estamos bien. Número 2. Un arma ofensiva que procede de la boca. Un arma ofensiva que procede de la boca. Apocalipsis 19:15. Y vamos a ver inciso A. Vamos a ir un poquito más rápido porque me estoy quedando un poco atrasada. Inciso ¿Apocalipsis A. qué, perdón? Apocalipsis 19:15. Y vamos a ver el inciso A. Estas son armas para atacar nosotros al enemigo. Número A, no temas reprender a Satanás. No temas reprender a Satanás. Inciso B. Anuncie la clase de terreno en que se encuentra. Anuncie la clase de terreno en que se encuentra. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, cuando nosotros estamos recibiendo ataques del enemigo, nosotros siempre tenemos que anunciar la clase de terreno es, por ejemplo, nosotros discernimos si estamos siendo atacados en un área de nuestra vida, la amargura, tal vez es el odio, tal vez es en un espíritu de crítica en nuestra vida, y nosotros debemos de anunciar esto. ¿Qué es esto? Decir, Señor, estoy siendo atacada con un espíritu de mentira en mi vida, espíritu de queja, y siempre tú anunciar la clase de terreno en la que nos encontramos. Si tú estás siendo atacado a lo mejor en un área de tu sexualidad, en tus pensamientos, con pornografía, tienes que anunciar esta clase de terreno y atacar al enemigo en este terreno, o sea, ser específicos en esto. Inciso C, declarar la verdad. Declare la verdad. Inciso C, declare la verdad. La espada del Espíritu. La espada es el Espíritu también de Dios en nuestra vida, es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a dar vida en el Espíritu? Vamos a dar vida cuando nosotros hablamos la palabra con nuestra boca, cuando nosotros estamos activando la espada de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida, siempre activando, siempre nosotros debemos de estar clamando a Dios y declarando su palabra. Y cuando yo digo esto, no hablo de decretos y cosas así, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de declarar su palabra, es sus promesas de Dios en nuestra vida. O sea, que si un espíritu de temor llega a mi vida,
Yo declaro su palabra diciendo, su palabra dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que si tengo tristeza en mi corazón, entonces yo voy a decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. A eso se refiere de declarar la verdad, de usar la espada de Dios. Cuando nosotros declaramos sus promesas que están escritas en la Biblia, es cuando nosotros estamos activando la espada de Dios. Vamos a ver cómo usar la espada. Bueno, nosotros vamos a usarla cuando nosotros sabemos usar la palabra de Dios de forma efectiva. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios en forma efectiva, combatiendo las mentiras con la verdad de Dios. Usando la palabra de Dios de forma efectiva y combatiendo las mentiras con la verdad de Dios. Bueno, vamos a concluir con, anoten una conclusión, pongan conclusión 2 puntos. Y van a escribir, Dios ha preparado a la iglesia para enfrentarse a los ataques del enemigo. Dios ha preparado a la iglesia para enfrentarse a los ataques del enemigo. Coma, nosotros no necesitamos temer. Nosotros no necesitamos temer a estos ataques si estamos revestidos de la armadura de Dios. Nosotros no necesitamos temer estos ataques si estamos revestidos de la armadura de Dios. Con esta clase nosotros concluimos con la armadura de Dios que habla Efesios capítulo 6. Y bueno, Dios nos habla aquí, nos ha hablado aquí a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Nos ha animado a permanecer firmes en el Señor. Él sabe que como sus hijos, como cristianos, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y Dios nos está preparando siempre. Y es por eso que nosotros debemos de tener siempre puesta la armadura de Dios. Pero es importante saber que debemos de estar siempre revestidos de su armadura, pero completos. No puede ser que hoy me ponga el yelmo de la salvación y mañana me pongo el escudo de la fe y luego pasa otro día u otro mes y entonces ahora me voy a agarrar el escudo de la fe. No, es importante que tú sepas que como cristianos debemos estar vestidos de la cabeza a los pies con la armadura de Dios. Siempre, constantemente, tenemos que tomar la armadura de Dios y estar siempre alertas. Y debemos de saber que no es en nuestras propias fuerzas, es con la armadura que Dios nos ha dado, es con el Señor, con su poder. Nosotros debemos de estar siempre con el pensamiento de que Jesús ya venció al diablo en la cruz, hermanos. Ya Dios nos ha dado la victoria, porque Él ya ganó la batalla final. Cuando Él fue a morir en la cruz, Él ganó la batalla final. Entonces nosotros como sus hijos ya tenemos la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos la armadura y estar constantemente preparados para la batalla
y debemos de ser conscientes que estamos en esta guerra espiritual. Es la realidad que nosotros tenemos como cristianos. Si usted ve a un cristiano muy, ahora sí como decimos de aquí, muy de apechito, muy tranquilo, y usted lo ve siempre como si nada pasara, entonces yo creo que tenemos que hablarle. Algo está pasando mal en su vida, porque un cristiano debe estar en constante lucha, en constante batalla espiritual siempre, y no podemos estar tranquilos sabiendo que Satanás está atacando a nuestras vidas, a nuestra familia. Nosotros tenemos que estar siempre alerta, siempre en oración, clamando al Señor. Entonces vamos a terminar por esta clase. Ya la próxima clase veremos otro tema, empezaremos con otro tema. Así que bueno, hemos terminado. No se les olvide a los que no han enviado su tarea de este mes, enviarla a mi correo, ponerle su nombre completo y también escribir la fecha, es importante. Y bueno, es la clase del día de hoy. Ya hemos terminado, son las 9:52, así que bueno, nos vamos a despedir.